Hola, mi nombre es Aideo Campo Olvera, estoy estudiando la licenciatura en Derecho y voy a presentar mi proyecto integrador de la materia Filosofía Jurídica, para lo cual voy a contestar algunas preguntas. La primera de ellas es la siguiente. ¿Qué importancia tuvo la ONU en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948? Bueno, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 fue un documento respaldado por la ONU que implicó el replanteamiento de los fundamentos de los derechos humanos y la aplicación de un programa de universalización efectiva. Se instalaron comisiones e instituciones enteras que permitían enviar mensajes a los integrantes de las comisiones de cada país con fines organizacionales y para difundir adecuadamente de los derechos humanos. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cómo se define el constitucionalismo? Bueno, este crea mecanismos de efectividad y reparación en las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, estos medios no poseen una efectividad y una aceptación completa, ya que solo obligan a las personas que los firman a estar de acuerdo con dichos controles. La siguiente es: ¿qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos se encuentra regulado? Bueno, las minorías son grupos que no forman parte de las directrices que dicta la mayoría. Por tal motivo, la discriminación se vuelve una respuesta inmediata del colectivo hacia dicho conjunto de individuos, y esta está regulada o está plasmada en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice: ¿qué implica el patriotismo constitucional en la actualidad? Este implica la construcción de un modelo de sociedad civil y neutral a partir de la concordancia entre los valores comunes de carácter democrático establecidos en la Constitución. ¿Qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? Bueno, son los derechos del pueblo o de la solidaridad que surgen a partir de la necesidad de las naciones para cooperar entre sí, al igual que los grupos que lo integran. Su origen, bueno, surgió primeramente, lo que fue la primera generación, que se originó en el siglo XVIII como consecuencia de los movimientos de los Estados Unidos, América y Francia. Posteriormente viene la segunda generación, que se da en el siglo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y en esta época ya empieza el tema, la necesidad más en un ambiente laboral, en el tema laboral, ¿sí? Los derechos económicos, los derechos de la salud, los derechos de un trabajo digno. La tercera generación surge en el siglo XX como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y aquí ya vienen los derechos relacionados con el medio ambiente, con la solidaridad, con los consumidores. La siguiente pregunta es: ¿qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Las acciones colectivas son procedentes para proteger tanto los derechos e intereses difundidos como los colectivos, al igual que los individuales de incidencias colectivas, y se encuentran en el artículo 580 del Código Federal de Procedimientos Civiles. La última pregunta es: ¿qué es la ética, la moral y cuál es su relación con el derecho? Bueno, el derecho se traduce en un conjunto de normas obligatorias que regulan la vida de la sociedad, mientras que la ética es un conjunto de normas de conductas personales y la moral un código de conductas sociales, cuyo cumplimiento de estas últimas no acarrean o no dan una sanción. Sin embargo, el derecho tiene un papel resolutivo en el conflicto entre ética y moral, una obligación moral que someterse. Bueno, en sí, la ética, la moral y el derecho se perfilan como categorías distintas, pero sí codeterminadas necesariamente en un mundo plural de morales y derechos. Y bueno, esta fue mi participación. Agradezco su atención.